todos los precios si deciden venir a esquiar, porque se puede hacer muy económico, pero también se puede hacer muy costoso. Solo la hamburguesa fueron 34 euros. Este es el nivel de detalles que tienes en los restaurantes de mayor lujo de la zona. Estos edificios que ven prácticamente atrás míos, totalmente privados para el grupo familiar que los alquile, específicamente este que tengo atrás, vale 192.000 euros la semana. Se siente como si estuvieses volando, literalmente como si te estuvieses... Y él voló. Hola, hola, ¿cómo están esos locos de viaje? Desde Courchevel, en donde se encuentra el dominio de pistas de esquí más grande del mundo, con más de 600 kilómetros de pistas esquiables, les doy la bienvenida a otro video. Yo vengo a cumplir un sueño y a contarles todos los precios si deciden venir a esquiar, porque se puede hacer muy económico, pero también se puede hacer muy costoso. De verdad que el lujo que puede llegar a ver en este lugar es inimaginable, y en este video les voy a hablar de todos los precios para que todo el que quiera, como yo, cumplir el sueño de aprender a esquiar, pueda hacerlo. Lo primero que hacemos, miren, es limpiar el parabrisas del carro. ¿Qué tal, Matías? Todo bien. ¿Todo bien? Ayer nevó. Nosotros nos estamos quedando en un pueblito que está como a 15 minutos del tope de la montaña, por ende es mucho más económico. Honestamente, aquí vive un amigo venezolano que trabaja en invierno haciendo fotos y videos, ya se los voy a presentar, entonces no estoy pagando estadía, pero de igual manera, si quisiera pagarla, en Airbnb en este pueblo hay estadías por 80 o 100 dólares la noche. Les voy a dejar un screen recording acá, o sea, está muy buen precio para que se vengan en un grupo, dividan los costos y puedan quedarse, y van a necesitar alquilar un carro. Me siento como Cenicienta y la muchacha es mi príncipe. El primer paso, por supuesto, es alquilar los equipos de esquí. Yo lo hice en una tienda como intermedia, porque hay unas más económicas, hay una cadena que se llama Intersports y puedes pagar desde 70 euros por toda la semana para alquilar pues las botas, los esquís, los bastones, que vendría siendo como 10 euros diarios. Pero mi cuñado y editor de este canal vino el año pasado y le salieron unas ampollas horribles. No sé si porque alquiló los más baratos o qué sé yo. Entonces Kevin, que vive acá, me recomendó esta tienda, y acá se paga un poquito más, pero los equipos son de mayor calidad. Ya cuando termine de reservar todo, les cuento cuánto fue. Esto no hay problema, no te duele. No. Ok. Piensa que como por... Sí, estos se sienten un poco mejor. O sea, ya ni parado ni flexionado. Toco la punta, que creo que es la idea. Like this. Listo. Ahí tenían, miren, desde 130 euros por toda la semana hasta 400, 500. Lo que yo me alquilé costó 222 euros y tuve que dejar un depósito de 14 euros, por eso pagué 236 por toda la semana, que vendría siendo aproximadamente unos 30 euros diarios por el alquiler. Me dijo que bueno, estas botas eran mucho más cómodas, me probé varias, pero al final me quedé con estas porque, como saben, el 16 de febrero voy a correr un maratón y no me puedo arriesgar a que me salgan ampollas en los pies.
Ya llegamos al punto en donde vamos a aprender a esquiar. Por supuesto voy a guardar esta cámara y cuando me sienta en confianza sacar la GoPro. Pero quiero mostrarles, miren, la aplanadora de nieve que va sacando y echando la nieve a la montaña. También les quiero contar que para llegar a Courchevel yo volé desde Madrid a Lyon por 50 euros. Los pasajes dentro de Europa, ustedes saben, son muy económicos. Y una vez en Lyon, porque la mejor forma de llegar a Courchevel es a través o de Lyon o de Ginebra en Suiza, pero como se imaginarán, a través de Ginebra es un poquito más caro. Desde Lyon hasta Courchevel yo alquilé un carro con Discover Cars y es el sponsor de este video, que además me parece espectacular porque ya lo había utilizado antes el año pasado cuando estuvimos en África, en Namibia, Botswana, Sudáfrica, a través de esta página web que básicamente es un buscador de carros de alquiler en donde te pone en comparativa todas las empresas de carro de alquiler y te pone reviews para que tú sepas con cuál alquilar. Los precios son espectaculares. Aquí en Francia pagué 20 euros el día. O sea, alquilé el carro por 9 días en total y pagué 180 euros. Y desde Lyon manejé 2 horas para llegar a Courchevel. De verdad, la autopista espectacular, muy sencilla. Así que ya saben, viajeros, si quisieran rentar un carro prácticamente en cualquier país del mundo, entren en discovercars.com y ahí van a tener las mejores opciones. Es muy fácil de utilizar la página y pueden encontrar los mejores precios del mercado, porque como les dije, esto es un buscador que les muestra pues todas las agencias. En la descripción de este video les voy a dejar el link y ya, vámonos a esquiar. Tengo a los mejores amigos que me enseñan. A Matías, que lo recién conocí hace un par de días. Y a Kevin, coño, mi brother. No te he ni mostrado, weón. ¿Cómo estás, brother? Bien, qué Mira, bueno tenerte aquí. Gracias, weón. ¿Cuánto tiempo intentando venir? Como 2 años, una vez así. 2 años, mira, y por fin empezamos el mejor día, el día más bonito, todo cielo azul, nevado, los árboles, perfecto. ¿Estás contento? No, increíble. ¿Estás contento? Kevin, sí, es que es espectacular, weón. Gracias. Cuéntanos, ¿qué haces aquí en Courchevel? Mira, en Courchevel mi actividad principal es hacer fotos a los clientes, videos, pero como un paquete diario, ¿sabes? No Okay. una foto, no vendo una foto ni una hora. Okay. Es más como una experiencia donde comparto con el cliente, paso tiempo con ellos, quizás nos hacemos como amigos, más que solamente ser fotógrafos. Y además les editas los videos y las fotos. Les edito los videos, las fotos y es como un recuerdo bonito que les queda de la temporada, ¿sabes? O del día. Exacto. Bueno. Yo me acuerdo que la primera vez que vine, bueno, y la única, vine con mi papá. En verdad hice esquí como por 1 hora y media, 2 horas, y luego mi papá se cayó y se jodió el hombro, por eso no seguimos. Y por eso es que digo que en verdad no he aprendido a esquiar. Y pagamos una foto nada más, así que el tipo nos las tomó y nos las mandó por airdrop, algo así, y la imprimió y ya, pues, pero sin edición, sin video, ni nada. Y he visto el trabajo. De hecho, voy a compartir aquí un videito corto que le ha hecho a alguno de sus clientes para que vean el nivel. Así que ya saben, si ustedes quisieran venir a Courchevel y llevarse las mejores fotos y los mejores videos, este es el tipo. Y luego cuando tú aprendas, te vamos a hacer las fotos a ti. Ah, bueno, no se diga más.
y así vas entendiendo como las sensaciones, que tengas el balance. Ya estás listo para una pista negra. Mira, ya puedes que hasta con una sola pierna, ¿ves? Toma. ¿Que ya puedes qué? Como por aquí. Ajá. Por aquí. Me duele como si estuviese haciendo, ¿sabes? Los ejercicios que le ponen, bueno, las mujeres y los hombres en el gimnasio, que es como así. Ajá, Sí. eso. Que obviamente te duele todo esto. Pero Claro. llevo 2 minutos y yo me imagino que es cuestión de costumbre, obviamente. Pero en esta rectica estoy. Son Cansado. músculos que no habías usado. Exacto. O excusa para tomarse una pausa porque, bueno, acaba de comenzar. Y ya quiere parar. No, mentira, vas bien, vas bien. Una de las cosas que me encanta es que el clima está espectacular. Yo creo que está haciendo como 0 grados, pero con la pepa de sol tengo hasta calor. Me puse un buff y ya me lo voy a quitar. Ideal para venir a estos lugares. Y que, corrígeme, 3 capas de ropa. Sí, exacto. El calentador, que va Es la capa base. justo aquí abajo. Déjame quitarme los guantes para mostrarles. El calentador, que es esta capa base. Ajá. Luego esta chaquetica que es como impermeable o algo así. Sí, la capa, sí, segunda capa. Pues. Ajá, la segunda capa. Y luego la chaqueta, que ya sí es como, mejor dicho, la impermeable, Impermeable. la de esquí. Pues. Sí. Para que sepan cuando tengo una chaqueta de esquí, porque tiene estos cierrecitos acá para poder meter el Ski Pass, que es una tarjetita que es la que te da acceso. Hoy yo no voy a comprarlo porque voy a hacer estas rutas que son totalmente gratuitas, pero ya para mañana, o quizás, no sé, si avance lo suficientemente hoy, pues lo pague. Y ahí ya también le hablo de los precios del Ski Pass por día, por semana, por toda la temporada, que dura 5 meses. Porque me estaba contando Kevin que si ya viene más de 2 semanas es mejor pagar la temporada completa. Pero bueno, de eso les hablo más adelante, cuando ya sea un esquí profesional en el 2038. Ya aprobado el nivel 1, viene el nivel 2, en donde vamos por este túnel que ven aquí al frente. Tiene como unas escaleras mecánicas o una de esas pasarelas, bueno, mecánicas. Y llegamos al final de este túnel y nos empezamos a deslizar por aquí. Es como un poco más de subida para practicar las matas, no, mentira, practicar un poco más. Ok, miren qué divertido. Aquí vamos. ¡Qué nivel! ¡Qué emoción! Me siento como un niño chiquito aprendiendo a andar en bicicleta. Obviamente mucho miedo, muchos golpes, pero la emoción, la adrenalina es inevitable. ¡Wow! Además, qué belleza este túnel, todo lleno de nieve. Bueno, ayer cayó una nevada de locos. Imagínense que yo llegué antier, pero en la noche. Entonces ayer no hice mucho, prácticamente me quedé en la casa porque Kevin tenía trabajo y quería acompañarme en mi primer día. Entonces en la tarde lo acompañé a él a un restaurante que hiciera una foto y unos videos. Y de regreso la nevada estaba tan dura que un carro chocó al carro que venía atrás de nosotros y ese carro nos chocó a nosotros. Aquí les comparto algunas imágenes. Por eso es muy importante que si vienen a la nieve pongan o los cauchos especiales de nieve, que se lo pueden pedir a su agencia de alquiler, o le pongan la cadena a los cauchos. La cadena es un poco más fastidiosa, pero bueno, es necesaria cuando hay mucha nieve. Y si no, los cauchos de nieve, como tiene la camioneta de Kevin, el carro que yo alquilé, y todo en orden. Aquí la primera cosa que vas a hacer es enfocarte en repetir lo que estamos haciendo ya. Es bajar
y aprender a controlar la velocidad con la posición básica que es la pista. Ok. Ya sabes, vas abriendo más si quieres frenar un poco o si quieres ir más rápido, vas cerrando un poco la pista. Matías derrochando talento ahí de espalda para grabarme. Perfecto. Y luego al final puedes hacer 360. No, sí. Vamos para la negra. Miren, para los que no sepan, la negra es como el nivel de pista más inclinada de todo. Y de verdad que si no tienes experiencia, te puedes meter un golpe muy serio. Pero obviamente el sueño de toda persona que aprende a esquiar es lanzarse por una pista negra. Y por eso a cada ratico me escucharán diciendo, vamos para la negra, vamos para la negra, hasta que vayamos para la negra. Cambia un poco, depende del país. Ok, En general, en general va verde, azul, roja y negra. ok. Pero hay países en los que quizás se cambia un poco, por lo menos en Estados Unidos no tiene negra y doble negra y black diamond, algo así. No me acuerdo Ah, cómo se llama. ok. Pero que al final ese nombre de doble negra, black diamond, no sé qué cosa, es la negra de aquí. Es como Ok. el nivel de inclinación. Ok, el más duro pues, ya saben. Así que no, vamos para la blanquita. Para la blanquita. Sigamos aquí. No, pero ahora sí vamos a... Ya tienes el nivel para ir tranquilamente en esto. Es como esta parte de aquí, pero más largo, más tranquilo, sin, Ok. sin toda esta gente. Qué miedo. Nuevamente, un principiante se toma 4 o 5 horas en salir de aquí. Nosotros tenemos aquí que 30 minutos. Wow, chamo, me voy a poner rojo, ¿vale? Ni Valerie me había lanzado unos piropos tan... Bueno, vamos a ver cómo me va. Ahorita llevo más bollo que plato navideño. Ya que soy todo un profesional de esquí, estoy listo para retirarme. No, mentira. Justo aquí atrás está un tipo de hotel que se le llama Palace. Según tengo entendido, me explicó Kevin, después de los hoteles 5 estrellas vienen estos Palace. Cuéntame el nivel de lujo y los precios de este lugar, mi brother. Sí, mira, tienes en Courchevel varios palos, como dijiste, un nivel más arriba que el 5 estrellas. Es donde tienes como todo el servicio que te puedes imaginar de lujo. Desde la comida, pues te reservan, el shuttle, que es el que te lleva a la ciudad, te trae cuando quieras, jacuzzi, todo lo que te imaginas dentro. Y que está muy cerca de la pista, está Muy prácticamente cerca de al la lado. pista, exacto. Como vas a ver siempre que todos los palas que hay en Courchevel están cerca de las pistas. Y bueno, para imaginar, obviamente un servicio como esto cuesta. Estamos hablando de una habitación, te puede costar 7.000, 10.000, 8.000 euros la noche. La noche. La noche. Miren, imagínense que yo estaba tratando de buscar en Booking ayer y no se encuentra. O sea, es directamente a través de la página web de ellos o a través de un concierge, que básicamente es como un asistente que los súper ricos contratan para que les hagan todo el booking y les hagan todas las reservas y se encarguen no solamente de, bueno, reservarles el hotel, sino el instructor de esquí o de snowboard, el fotógrafo, como este señor que está acá, y bueno, un montón de cosas más que la gente que tiene mucho dinero puede venir y permitirse pagar acá. Así que miren, en verdad por fuera se ve bonito pero sencillito, o sea, no muy lujoso, pero claro, no solamente estás pagando el lujo que pueda tener, sino la ubicación. Construir acá es súper costoso y esto es, bueno, la meca del esquí. Así que ya saben. Bueno, ahora sí, me arriesgué a lanzarme yo con la cámara. Espero que no ocurra nada. Ya se frena más o menos. Y voy a tratar de dar unas curvitas. Por aquí así, que no venga nadie para atrás. Y luego por aquí. Luego por aquí. No, vale, miren, sin que me quede nada por dentro. Ya tengo más nivel que el venezolano que fue a las Olimpiadas hace unos cuantos años que
No entiendo por qué se inscribió en las Olimpiadas y lo que hacía era patines en línea, nunca había esquiado. Ya me estaba contando la novia de Kevin, que ha esquiado profesional y competido y tal, que no es tan fácil entrar a unas Olimpiadas, pero antes, en la época en la que entró este señor, solamente te dan un cupo por tu país y ya. Ahora como que tienes que hacer otras competencias internacionales y tener unos puntos y un nivel para poder intentar ir a las Olimpiadas representando el país que sea. Así que bueno, ya tengo más nivel, dígalo. Perfecto. Ahora, próximo paso, mira lo que vas a agarrar. ¡Ay! Una cuerda. ¡Ay! Espero que no te batas contra la red como el remonte. Ok. Dale tú primero para verte. Y mira, te voy a explicar la técnica. Básicamente esto es como una silla. O sea, te lo vas a poner entre las piernas y Ok. te va a jalar. Te va a llevar hasta donde comenzamos a esquiar ahorita. O sea, me lo pongo entre las piernas y aprieto las dos piernas. Aprieto así, pues un poco así como relajado. Un Ok. poco sentado. Listo. Ok. Esto es el tercer nivel. Miren esta vaina. Me está jalando un cable. Luego con este tubo que lo tengo metido entre las piernas. Y restriégatelo. Fuera de chinazo. Y así se ve. Y así me veo. ¡Qué brutal! ¿Qué? Tiene como un plato en la parte de atrás para que cuando te lo metas entre las piernas, bueno, les voy a mostrar. Por aquí atrás. ¿Qué les parece? ¿Ustedes están igual de emocionados que yo? O sea, ¿sienten que esquiar o hacer snowboard es algo que les llama la atención? Porque yo les juro, estoy demasiado feliz. Lo único que me falta para que fuese, bueno, el viaje perfecto es Ñiñita. Pero no quiso venir porque ustedes saben que a Valerie le gusta viajar un poquito menos que a mí y le gusta estar en casa y relajarse. Y salimos los primeros días de enero, volvimos a finales de enero. Apenas teníamos 3 días en Caracas cuando ya salí a Francia. Entonces Valerie dijo, no, me quedo para descansar. Porque ahorita en febrero, como 3 días después de que corra el maratón, tenemos un viaje largo y así será todo el año. Pero sí, me hace falta Ñiñita. Ahora miren esta belleza. No, yo de verdad estoy alucinando. O sea, me siento en un cuento de hadas. Tenemos una sorpresa para ti. Ajá, Se acabaron las pistas de principiantes. ajá. Vamos para las góndolas. Mira, las comparaciones son terribles. Pero, ¿quién lo hizo mejor? Yo, Luis. Ay. Yo me cuido en salud porque un día puedo necesitar de uno o del otro. Ok, vamos a darle. ¿Cómo lo está haciendo, Matías? Muy bien. Luis, que es mi cuñado y el editor, lo he dicho 7200 veces, pero si es primera vez que llegan al canal, bueno, para que lo sepan, vino el año pasado y Kevin me dijo que se tardó como 4 días en pasar este nivel. Yo me tardé como 45 minutos. No, mentira. Luis adjunta videos de él esquiando como un pro. Ya vamos por el nivel 3 y es prácticamente montarse en un teleférico y subir, obviamente, unas distancias e inclinaciones mayores. Y bueno, ahorita vamos al ¿de qué color? Azul o verde o rojo. Verde. Ok, el verde es el nivel más fácil después de lo que hicimos hoy. Nivel 3 en marcha. ¡Hell yeah! ¡Woohoo! Miren, ese es el objetivo. Kevin, de reversa, por favor. Ajá.
Para el 7º día esquiando. No, vale, qué belleza. Bueno. No, bájale, qué nivel. Viajeros, se acabó mi primer día de esquí. Yo creo que lo hice muy bien. ¿Tú qué dices, Kevin? Muy buen nivel. Para un día, la verdad, alcanzaste un buen nivel. Ya estás confiado. ¿Cómo te sientes tú? Bien, bien, confiado. En verdad, confiado. Sí. O sea, todavía me falta un poco el frenado en seco, porque sí como que giro y voy frenando un poco los esquís, pero para frenarme en seco, como que me termino de caer. Y para lanzarse en las pistas más inclinadas, tengo entendido que hay que dominar mucho eso, ¿no? Exacto. Pero mira, ya tienes un nivel que estás más tranquilo esquiando paralelo, que normalmente toma algunos días para salir de ahí. Y bueno, ya podemos conocer más pistas. Qué emoción, qué emoción. Miren, ahorita nos paramos en un lugar que se llama The Burger Factory, que es de los lugares más económicos para comer en el pueblo de Courchevel, que está dividido como por altura. Es decir, a 1850 metros, que es el máximo nivel, todos los restaurantes son más costosos, la vida es más lujosa, y a medida que vas bajando los niveles a 1650, a 1450, pues se encuentran lugares más económicos. Sin embargo, acá en 1850, donde estamos, hay un restaurancito de hamburguesas que se llama The Burger Factory. Ajá. Y vamos a ver los precios. Esto para que lo tengan en cuenta, porque nosotros la mayoría de los días vamos a estar comiendo en casa, pero para que tengan una referencia de cuánto cuesta comer en caso de que no se queden en un Airbnb, sino que se queden en hoteles. Miren, hamburguesas 15.50, luego aquí la Wagyu Burger 23.50, Mexican Burger 15.50 y por acá hay otros platos como lobster langosta, un rol de langosta 26 euros, un carpaccio. O sea, son precios costosos, pero no una locura. Porque vamos a tratar de también ir a un restaurante de ultra lujo, obviamente por una invitación, porque no vamos a gastar lo que cuesta, y ya les mostraremos los precios más adelante en este video. Por ahora, bueno, a pedir nuestra hamburguesita que no hemos ni almorzado. Y hay opciones con trufa, que la trufa es casi que lo más popular aquí en Courchevel. Ok. Hamburguesas con trufa, mira. Pero bueno, todavía está bien de precio, 37 euros. 37 euros si le quieres echar trufa a la hamburguesa. Quizás las pistas de esos restaurantes te puede costar 60. Ok, ok. Bueno, vamos a pedirnos esta hamburguesita entonces. Miren, como pueden ver, mi orden fue 34 euros. Pero porque 15 euros costaba solo la hamburguesa. Y yo, como esquié muy bien hoy y como quemé muchas calorías, entonces me la pedí con papa frita, con un postre y con bebida. Y todo eso, pues, fueron 34 euros. Además, como les mencioné, la mayoría de los días vamos a estar comiendo en casa, así que hoy vamos a darnos este gustico. Ok, aquí pueden ver mi hamburguesa, se ve deliciosa. Adicionalmente me la pedí con batatas dulces en vez de papas fritas y un postrecito que es, bueno, un muffin de Nutella. Lo que pidieron ellos costó, ¿cuánto? 21, creo. Más económico. Sí, 21 cada uno. Y tiene una galleta, un postre y una hamburguesa. ¿Y esto? Miren qué delicia esta hamburguesa. Bueno,
Como diría Matías, a mangiare, ragazzo. Ese autobús que acaban de ver pasar es totalmente gratuito. Es increíble que para los que tengan bajo presupuesto y se queden en los niveles más bajos de Courchevel, pueden ir a la parada y bueno, tienen horarios específicos, pero pueden subir hacia las estaciones de esquí sin pagar absolutamente nada. Así que ya lo tienen si vienen con muy bajo presupuesto, aunque yo les recomendaría que alquilen el carro porque van a tener mucha libertad. Y miren, si vienen 4 personas, el carro les sale $5 por persona diario. Me parece que es muy buen precio. Buenos días por la mañana en nuestro segundo día de esquí. Kevin me dice que hoy sí vamos a esquiar. Hoy sí vamos a esquiar, ¿verdad? ¿Y qué estábamos haciendo ayer? Bueno, ayer era un calentamiento, deslizando un poquito. Ayer era deslizar por la montaña. Ok. Hoy sí compré mi primer Ski Pass. Compré algo que se llama Mini Pass, que no tienes acceso a todas las montañas, pero sí tienes acceso a todas las pistas verdes y azules. Y me costó 40 euros, es decir, un solo día, con el seguro incluido. Muy importante que paguen su seguro. Sin embargo, les voy a dejar los precios de una semana y de toda la temporada, porque tengo entendido que si compras más de 3 semanas ya es mejor comprar toda la temporada, algo Sí, así, ¿no? Exacto. Si vendrías a quedarte 3 semanas, que quizás te cuesta 350 la semana, 300, 400, mejor la temporada. La temporada completa. Porque la temporada acá en Courchevel es de 5 meses, desde noviembre hasta finales de abril, principios de mayo. Entonces... Val Thorens, que es el valle de al lado. Ah, ok. Sí. Courchevel queda igual desde diciembre hasta abril. Ok. Y después Val Thorens es hasta mayo. Sí, exacto. Que está incluido dentro de los 3 valles. Ah, bueno, mira. Ahí ya tienen toda la información. Les voy a dejar los precios acá en pantalla. Si deciden venir por varios días, como les dije, a mí me sale más cómodo ir pagando a medida que vaya avanzando, porque tampoco quiero pagar, por ejemplo, las pistas rojas o las pistas negras si no las voy a utilizar. Por eso hoy pagué este pase diario, y a medida que pues vaya mejorando mis habilidades, decidiré si compro un pase de 5 días, que también es un precio más económico a comprarlo diario por todos los valles, o si termino comprando pases diarios bueno, a cada una de las pistas que tenga acceso. Ahorita estamos subiendo en un teleférico desde donde dejamos el carro estacionado hasta el punto en donde estuvimos ayer, porque un dato muy importante es que no tienes que subir hasta el tope con el carro. Puedes subir hasta 1600 metros y ya luego agarrar el teleférico hasta 1850, que es lo máximo que se llega en carro. Y después, bueno, tomar los diferentes teleféricos, telesillas, o ¿cómo es que se llama la vaina que nos metíamos entre las piernas? Sin chinaza. Bueno, yo no sé tú qué te metiste, pero yo me acuerdo del draglift. Es el draglift, la vaina esa que era como... Bueno, ustedes lo vieron. Así que bueno, qué emoción. Vamos a llevar coñazo. Te está grabando por si te caías. Tu madre. Les mencionamos ayer lo de la chaqueta de esquí, porque miren, uno guarda aquí el Ski Pass y a medida que va esquiando, uno acerca y ya se abre. Ahorita vamos a tomar, bueno, el tercer medio de transporte acá en la nieve, que es el telesilla. Es el único que no hemos tomado después de varias prácticas, aprobado por la superintendencia esquiadística de Kevin. Estamos listos para la negra. Doble negra. Todavía no, calma. Vamos a practicar más verde, que es la básica, luego el azul, y así vamos. Nadie quiere... Bueno, no te lo había dicho, lesionar, pero vamos subiendo a un azul. Ajá, ya vamos a un azul. Ay, papá. Da mucho miedo porque
si pierdes el control, agarras una velocidad increíble. Y por eso la importancia de un buen entrenador. Kevin no es entrenador, pero bueno, es mi amigo y me está enseñando. Su novia sí es entrenadora acá en Courchevel. Y hay dos tipos de entrenadores. Uno que es una escuela, en donde son muy económicas las clases. ¿Cuánto cuesta en una escuela? Bueno, económica no diría, pero te cuesta 550, 600 al día. No, pero eso es un entrenador personalizado. Y una escuela que es con 20, 40 personas en Hay la... clases grupales, pero más que todo para niños, no siempre para adultos, depende de la escuela. Ok. Te puede costar 400 a la semana, algo así más o menos. Ok, bueno, si ustedes quieren entrenar como en una escuela, puede ser eso, 400, 500 euros la semana, mientras que si quieren uno personalizado, como la novia de Kevin, que además compitió en esquí, o sea, es una pro, necesita una serie de requisitos muy duros para poder ser entrenador de esquí o de snowboard. Bueno, de hecho ella hace las dos prácticas, esquí y snowboard, entonces son 500, 600, 700 euros diario para el grupo, pues, o sea, si son 2, 3 personas, es el mismo precio para todos, pues. Así que bueno. ¡Ay, Miguel! ¡Ay! ¡Joder! Yo no me esperaba esta vaina. Cuidado aquí que vamos a cerrar. ¡Ay! Soy un desastre. Soy como... ¿Cómo que se dice? Un Jerry. Aquí le dicen Jerry a los ñeros, pues. Como les diríamos en Venezuela a los ñeros. Ya vamos a quitar los bastones. Qué desastre. Pero miren qué belleza. Y además está saliendo el solecito que no había salido en todo el día. ¡Qué brutal! Ahí viene Manuel, su primera blue, su primera pista azul. La verdad tiene buena posición. A veces echa un poco el cuerpo, pero bueno, para hacer el segundo día, mira, esquiando paralelo. Ahí está. ¡Woohoo! ¡Qué buena! Yeah. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes en tu primera blue? Tu primera azul. Espectacular. O sea, pensé que no iba a poder controlar la velocidad y honestamente no me he lanzado tan duro, pero lo más importante, he podido controlar la velocidad. Entonces ya me siento en confianza de... Miren para abajo, o sea, eso está empinado. Y en la GoPro no se ve. En la GoPro no se ve la inclinación. No se aprecia tanto. No. Pero eso está... ¡Wow! Así como se estaciona Manuel. Tuve una técnica de locos de viaje. A lo largo de todo este video les he estado comentando maneras de venir de forma relativamente económica y de forma muy lujosa. Pues los millonarios se vienen en avioneta directo hasta una pista de aterrizaje que está dentro, miren, de la pista de esquí. Eso que ven allá es una pista que aterrizan solamente aviones pequeños, y Kevin me dice que de aeropuertos cercanos de 30 a 45 minutos de vuelo pueden costar... Ginebra, Lyon, Chambéry, son los sitios donde tienen esos servicios más que todo. ¿Y cuánto más o menos cuesta? Depende del avión y el tipo de servicio que ellos quieran, pero te puede costar 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, depende. Bueno, No solo aviones, sino también helicópteros, que puede ser más barato, te puede costar 2.500, 3.000 euros. Y bueno, ya saben, si alguno de ustedes tiene las posibilidades y quiere llegar directo a la pista para no tener que manejar, para no tener que llegar a un aeropuerto a 2 horas ni nada, puede literalmente llegar aquí. Y si alguno de ustedes, bueno, no tiene tanto presupuesto, alquile un carro con Discover Cars, como yo, que de verdad, excelente. Intenté la paso y me quedé enterrado en la nieve blanda. Se siente como si estuvieses volando, literalmente como si te estuvieses... y él voló. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Pero acá por la volada. Lo bueno de caerse
en esta nieve blanda es que literalmente no duele nada, nada, nada. O bueno, por lo menos en esta oportunidad. ¡Ah! ¡Qué cansado! Justo mencionaba lo del avión y está aterrizando uno. Después de ver esos helicópteros y el avión despegando, hicimos una parada en un restaurancito para tomarnos un chocolate caliente. Y miren las vistas, o sea, miren qué belleza. Vamos a ver si nos traen un menú y les muestro los precios de la comida acá, aunque nosotros solo tomaremos algo. Bueno, acá pueden ver un poco el menú. Kevin me cuenta que este no es el restaurante más costoso, más lujoso, es como un término medio. Ya luego viene una gama más alta de restaurantes, pero acá pueden ver un poco los precios. Un tartar de carne con algo de caviar, 78 euros. Un carpaccio normalito de Black Angus, 29 euros. Por acá, patés. Paté rigatoni. Ah, patés son pastas, ¿verdad? Ok. Pastas con rigatoni con trufa, 56 euros. ¿Qué? Linguini con caviar Kasparian, 199 euros con 50 gramos de caviar. Y 419 euros con 125 gramos. Y por acá, miren, platos cheeseburger du coco, no sé qué significa cucú. Bueno, pero 39 euros una hamburguesa, un entrecot 49. ¿Qué? Un tomahawk wagyu australian 5 estrellas, 369 euros. ¿Me das un agua, por favor, del chorro? Papas fritas con trufa, 18 euros. Eso es lo que vamos a pedir. Oh, bueno, un snack. Vamos a probar un snack. Me dijeron que tenía que probar los escargots, que son como caracoles. En verdad, nunca los he probado acá en Francia. Valen 32 euros para compartir. Y ya les digo qué tal. Salud, amigos. El mesero y que esta es la champán americana. Una cervecita es buena, pero una cervecita como a, no sé, 1800, 1900 metros de altura, con amigos, disfrutando del esquí, mucho mejor. Ok, miren, acá está el caracol. Yo me imagino que con esto se... Y tiene como una salsita de ajo y perejil, algo así. Como una mantequillita, qué bueno. O sea, yo lo había probado como directo del mar, solamente como hervido, en una fosforera o algo así, y normal. Pero ahorita, o sea, bueno el caracol, ¿viste? Y si viene, miren, se tienen que chupar la concha. Ya me estoy aprendiendo para un poquito menos peor. Ajá. Divina hasta la nieve. Ajá.
Adrenalina pura. Esquiar con la GoPro en la mano. Adrenalina pura. Pero bueno, ahorita me eché una matada que hubiese sido épica de un video, pero no se grabó. Así que vamos a tener la GoPro en la mano para ver si grabamos la próxima. No vale, ojalá que no me caiga más. Bueno, Emma, llegamos al Family Park. Esta vaina no se ve nada familiar, No sé nada familiar. ¿Qué piensas? Mira, esto se llama Ski Cross. Mira, allá va uno. ¿Estás listo para hacer una competencia? No, no, Pero igual la vamos a hacer. igual lo vamos a hacer. No puedo ni hablar. No puedo ni hablar, de verdad. Se logró, se logró. Bueno, quedan 2 metros, cuidado. Se logró. ¡Ah! Qué impresionante que la mayoría de las limitantes que uno se pone están en la cabeza, y cuando intentas las cosas, cuando te dispones a aprender, por supuesto que vas a llevar golpes. O sea, yo tengo todo el cuerpo lleno de nieve ahorita de toda la que me he tragado, pero si tienes una buena actitud y decides aprender todas las lecciones que esos golpes y que esos fracasos te van dando, vas a llegar a, mira, donde tú quieras. ¡La pista negra! Ah, qué bonito. Tomamos un cuarto medio de transporte que es como una góndola, una especie de teleférico para, no sé, 150 personas, algo así. Y llegamos a un punto en donde, honestamente, no sé si me voy a lanzar porque se ve bastante inclinado, pero subimos para ver las vistas porque ya está cayendo el sol. Y wow, ahorita todo esto está empañado, pero apenas salgamos les mostramos ese espectáculo. Por acá es la entrada de una de las pistas más difíciles de Courchevel y de Europa. No solamente una negra, sino una negra súper profesional. La pendiente es ultra inclinada y se van por todo este bordecito que ven aquí. Llegan allá y luego, como por ahí, giran a mano derecha por donde están esos y le entran a la pista. Uff. Y aquí viene bajando uno. La pista negra que les comentaba sale justo como por aquí. No sé si pueden ver como los palitos de las pistas pues de esquí. Y la pendiente. Una locura. Nosotros por precaución decidimos volver a bajar en la góndola porque no nos íbamos a lanzar la negra, pero la otra era una roja y estaba como con muchos burritos, porque al final de la tarde ya se compacta la nieve todo el día, la gente esquiando, y se hacen como baches, entonces uno brinca más, y si no tiene tanta experiencia como yo, bueno, te metes golpecito. Así que vamos a bajar y seguir practicando en las azules, que ya nos quedan 20 minutos, porque para su información las pistas abren a las 9:15 de la mañana y cierran a las 4:30 de la tarde. O sea, esa es la hora en la que sube la última góndola, y bueno, ya luego pasan como los guardianes de las pistas y van sacando a todo el mundo.
y listo. Lo cool es que da mucho tiempo para descansar, para el día siguiente volver temprano. Vamos a ver a Emma en su primer salto. ¿Te cagaste? No me siento tan confiado como para agarrar el salto. Eso también se dice, estaba cagado. Estaba cagado. Pero voy a intentarlo, voy a intentarlo. Dale. Voy a intentarlo. Bueno, aquí ya no tienes velocidad. ¡Oño! ¡Vamos, Venezuela! Seguro salté como 3 centímetros. Pero bueno, con 3 centímetros soy feliz. Ay, restriégatelo. Bueno, Emma, ya que eres un pro, que haces azul, roja, negra, todos los colores, fuera pista, habido y por haber. Ahora vamos al próximo nivel. Todo eso es embuste, no le crean nada. Ahora vamos a el primer bosque. Ok. Mira, esta es la entrada. Aquí. Y lo que hicimos ayer no fue... Eso era como un jardincito. Ok, ok. Sí. Esto sí es un bosque. Ay, papá, tengo miedo. ¿Estás preparado? Sí. Dale, perfecto. Dale tú primero. Aquí vamos. Eso, muy bien. Y se marchó. ¡Oh! Eso estuvo brutal. Este no lo intenten en casa. Vamos a comerciales mientras lo ayudamos a salir de ahí. Si no contamos la del bosque, llevo como 32 caídas hoy. Yo no sé qué es peor, si la cura o la enfermedad. Si haberme confiado en Kevin que, no, sí, tu amigo te enseña, tal, o venirme solo y aprender solo, porque no hay plata para los instructores. Chamo, casi me desvivo allá adentro. No, pero estuvo increíble, quiero repetirlo ahora para tratar de hacerlo fluido. Pero vieron que en una me fui como por un lado, casi que me agarré de un pino. Casi no, te agarraste del pino. Exacto, casi no me agarré de un pino. Brutal, mira. Segundo día y ya estás haciendo un bosque. Wow. A ver qué se viene el tercer día. Honestamente no sé cuáles son los estándares de primer, segundo y tercer día, pero yo siento que he avanzado un montón y lo más importante de todo, estoy enterito, no me he lesionado y estoy disfrutando mucho. Todo lo demás es ganancia. No, y miren esos colores. Qué belleza, como la montaña se empieza a pintar como de amarillito por los últimos rayos del sol. Y bueno, yo me tengo que quitar estos lentes porque, porque soy demasiado ciego. De hecho, no tengo lentes de contacto y ustedes saben que yo necesito lentes hasta para dormir, para poder ver bien mis sueños, si no se ve borroso hasta los sueños. Y lamentablemente con los lentes puestos no me puedo poner estos gigantes, así que me toca esquiar sin lentes. Puede ser un motivo de las caídas, esa es la excusa. Terminamos de esquiar los novatos y ahora vienen los profesionales. Miren, una competencia acá. Ya voy a voltear la cámara y les muestro mejor. Ahí hay una pantalla para que puedan ir viendo cómo van los esquiadores. Y ya cuando están llegando lo podemos ver acá.
Y bueno, viajeros, tercer día de aventura y empezamos potentes con una pista roja. Ese es como el penúltimo nivel del más complicado, que son las negras. Recibimos una invitación del restaurante súper de lujo que les vamos a mostrar a continuación y nos vamos a ir, y eso es una de las cosas que me parece más increíble de Courchevel, esquiando prácticamente hasta la entrada del estacionamiento en donde paramos el carro. Cuando yo les dije al principio de este video que Courchevel tiene el dominio esquiable más grande del mundo, hay un pequeño debate porque se dice que las Dolomitas en Italia es mayor, pero lo que hace de este lugar el más grande del mundo es que no tengas que moverte en carro. Tú puedes como que bajar en diagonal hacia acá, luego subir para acá, luego bajar para acá, luego bajar para acá, subir, bajar, todo en sillas, teleféricos, la cosita esa que te metes entre las piernas, de todo, de tal manera de que puedas hacer estos 600 kilómetros de pistas esquiables sin necesidad de moverte o de transportarte con tu carro de un lado a otro, cosa que no pasa en Italia. Por eso es que este lugar es tan cool. Así que bueno, voy a poner la cámara 360 a grabar. Deséenme suerte, que no me caiga mucho, y si me caigo, bueno, que quede el registro y después a comer delicioso. Ahora hicimos una parada en una tienda de esquí de lujo en donde pueden comprar chaquetas, equipos, o pueden alquilar pues los equipos de esquí. Por lo general la ropa no se alquila, pero sí los equipos de esquí, cascos, botas, etc. Miren, por ejemplo, esta chaquetica se llama Fauxfur, no sé cómo se pronuncia, y vale 789 euros. Esta es una multitienda que se llama Bohème, mírenla ahí, Bohème Couture. Y aquí pueden ver cosas espectaculares. Miren, un buff, algo sencillito, 35 euros. Una chaquetica de esta que es Tony Sailor. Al parecer es una marca bastante conocida dentro del esquí. Yo de verdad no la conozco. 1.350 euros. Miren esta chaquetica. ¿Qué les parece? Y el pantalón. 799 euros. Es decir, que por pantalón y chaqueta pueden gastar más de 2.000 euros si deciden comprar de esa marca. Sin embargo, si nos vamos al bajo presupuesto, yo me compré esta chaquetica, que la marca es Mountain o Mountaineer, algo así, en el Corte Inglés, y me la compré fuera de temporada de esquí. Me costó 50 euros y el precio normal era como 200. Entonces aproveché un literalmente 75% de descuento. Y tengo mi chaqueta de esquí, que además cubre perfecto. He estado sudando mucho. No me puse la chaquetica de abajo, sino solamente el calentador y la chaqueta, porque cubre muy bien. Así que, como les digo, para venir a esquiar hay de todos los gustos, de todos los colores. Ustedes solamente tienen que planificarse y venir. Que el dinero no sea una excusa, porque se puede hacer, obviamente no gratis, pero con bajo presupuesto, y también se puede hacer con muy alto presupuesto. Ahorita le voy a preguntar a la chica de la tienda cuánto cuestan esos esquís y el alquiler, para tener una comparación. Ya les dije que, bueno, la tienda de Intersport lo más barato, en la que yo fui. ¿Cómo era que se llamaba la que yo fui, mi brother? Fredski. Fredski, algo así. Es como intermedio, y ya luego pueden venir a alquilar sus equipos acá con máximo lujo. Miren este casco que se ve súper brutal, vale 800 euros. Y estos lentes
Se ven ultra de lujo. La marca es como Unique. O sea, me imagino que queriendo simular un Unique. Ay, Miguel, hice un desastre, Miguel. Quedaron de ladito. Pero no encontré la etiqueta con el precio. 850. 850 euros. ¿Cuánto pueden costar unos lentes así como los tuyos o unos económicos? Esto es Oakley, 120, 150 euros. Bueno, ahí tienen unos precios económicos, súper costosos. Este que ven por aquí es de fibra de carbono y este que ven por acá es de titanio y rondan entre los 3.000 y 4.000 euros. Otra cosa que me estaba mencionando Kevin es que en los valles aledaños, que son Méribel y Val Thorens, todos los precios son más baratos. Courchevel es como la meca, lo máximo del esquí acá en Francia y lo más costoso, pero si ustedes deciden ir a los otros valles pueden ahorrarse entre un 20 y un 50%, siendo Méribel como los precios medios y Val Thorens los precios más bajos. Esta tabla de snowboard es de los productos más lujosos que se puede conseguir en esta tienda por 4.000 euros. Y miren qué brutal que tiene una línea acá que se separa la tabla para que cuando llegas a algún lugar en donde haya que caminar, pones tus botas acá y puedas caminar como si fuesen unos esquí. Y luego cuando llegues a la cima de la montaña y te vayas a lanzar, pues vuelves a unir la tabla y te lanzas haciendo snowboard. Es primera vez que veo esto en mi vida y me parece alucinante. So, how much these skis? 3,400. 3.400 euros este par de esquí. And that one 3,000. Y estos 3.000. And how much it costs to rent skis like this? It's 150 per day. 150 per day, ok. Prácticamente lo que cuesta una semana de unos de baja gama. Estos de lujo valen por día. And in 150 is just a ski or the ski with the boots? Just the ski. Ah, just the ski. Just the ski after the boots, it's 20 euro per day. Per day, ok. Bueno, prácticamente lo que yo pagué por una semana es lo que cuesta aquí por día los esquí con las botas, con los bastones y bueno, también el casco, los lentes, que yo tuve la suerte de que Kevin me lo prestó, pero eso también se alquila y se paga. Así que ya pueden ver los dos mundos que convergen en el mismo lugar, las montañas de Courchevel. Y aquí llegamos al restaurante viajero, se llama Valles. Vamos a mostrarles el menú, cómo es el lugar por dentro y para los que tengan más presupuestos y se lo puedan permitir, lo anoten en su lista. Miren esta belleza, llegamos al restaurante y para no estar tan incómodos con las botas de esquí, que siento que estoy caminando como en tacones por primera vez en mi vida, o sea, me siento muy tosco, te dan unas pantuflas. Entonces, bueno, el paquete estaba nuevo, pero ya la sacaron del plastiquito. Este es el nivel de detalles que tienes en los restaurantes de mayor lujo de la zona. Una de las cosas que hace a este restaurante ser de los más lujosos de la zona, primero es que está al borde de la pista y segundo es que es de alta cocina. Acá solo se puede venir con reservación
y aunque ahorita lo ven medio vacío, para el turno de las 2:30 de la tarde es cuando más se llena. Inclusive a veces vienen DJs a hacer fiestas como Clapton o Black Coffee, han venido a presentarse acá, así que es uno de los beneficios de las personas que quieren disfrutar, bueno, de una buena comida. Y este lugar, aunque a nosotros nos han estado trayendo platos para degustar, yo les voy a contar un poquito por encimita de lo que veo en el menú y ustedes más o menos se pueden hacer una idea de los precios de este lugar. Unos pimientos de padrón, 23 euros. Una pizza de entradita con trufa, 80 euros. Un vitel tomato, 39 euros. Esos son como para picar. Luego vienen las entradas, unos camarones al estilo griego, 39 euros. Una burrata con tomates, 39 euros. Luego tenemos las pastas, una pasta con trufa, 69 euros. Una pasta con langosta, 78 euros. Las carnes, un tomahawk, 45 euros por cada 100 gramos. Es decir que si te pides un tomahawk, por ejemplo, de medio kilo, porque si le restas el peso del hueso, te terminaría quedando como unos 300 o 250 gramos, serían aproximadamente unos 220 euros una carne. Luego en los pescados, un salmón, 53 euros. Una langosta, no, mejor dicho, langostinos al grill, 45 euros por cada 100 gramos, pero te dice que mínimo son 200 gramos. El plato promedio tiene 400 a 500 gramos, es decir, que vendría siendo lo mismo que la carne, como 200 euros. Un paté de king crab, que es el cangrejo grande, al grill, 105 euros por cada 100 gramos, así que bueno, ya más o menos ahí pueden tener una referencia. Y por último, los postres, que si una galleta suave con helado de vainilla, 39 euros. La tarta del día, 19 euros, este es el más económico. Un scoop de vainilla, chocolate o pistacho, 15 euros. Esto, señores, es un lujo, porque de verdad que comer en estos lugares puede costar, como me contaba Kevin, entre 150 a 200 euros mínimo por persona. Pero él, que ha trabajado en este restaurante, me ha dicho que ha visto como personas se pueden gastar 10 o 15 mil dólares en una sentada. Así que si ustedes tienen ese presupuesto, pueden considerar darse este lujo. Y ahorita nos acaban de llegar nuestras primeras entraditas. Por acá unos langostinos rebozados, un cuscús y por aquí como unas croqueticas con un tartar y creo que trufas por encima o algo así. Ajá. Wow. De verdad que esto es un lujo en todos los sentidos. Yo creo que voy a guardar la cámara y disfrutar de esta comida, que no es todos los días. Ahorita nos acaban de traer una pastica con trufa y una carne que honestamente no sé cuál es, pero se ve increíble. Miren esta delicia de postre, como una tartaleta de frambuesas para culminar. Hemos comido delicioso, de verdad agradecidos por la invitación de Valles. Y bueno, si tienen la posibilidad, vénganse, que les garantizo que van a comer divino. Costoso sí, pero si tienen el presupuesto, vale cada centavo invertido. Cada vez que me graba me caigo. Viajero, hay loco para rato. Sobrevivimos a la roja. Viajeros, después de salir del restaurante
y llevar varias matadas más por todas las pistas, quería mencionarles un tercer tipo de estadía acá en Courchevel. Ya les mencioné el Airbnb, que es como el más bajo costo. Ya les mencioné los hoteles de lujo que pueden estar al borde de la pista. Pero luego está un tercer nivel, que son los chalets. Y son estos edificios que ven prácticamente atrás míos, totalmente privados para el grupo familiar que los alquile. Específicamente este que tengo atrás vale 192.000 euros la semana, porque todos los chalets se alquilan de sábado a sábado estrictamente para que los propietarios no tengan como días huecos entre una reserva y otra. Sin embargo, Kevin me estaba contando que se pueden conseguir chalets desde 15 o 20.000 dólares por la semana, pero caben hasta 10 personas. Así que pueden ustedes ahí sacar la cuenta si les conviene o no. Antes de cerrar este video, yo quiero mencionar que Kevin, quien me ha estado acompañando en todo este viaje, además de los servicios de foto y videos profesionales que hace, porque a mí me ha estado grabando con GoPro, pero a sus clientes los graba con una Blackmagic. Los conocedores de cámaras profesionales de cine sabrán, también tiene una Red, una Canon, o sea, tiene un montón de equipos, dron, para poder capturar, miren, las mejores vacaciones que puedan tener en la nieve y que se lleven el recuerdo más bonito. También incluye los servicios de edición de estos videos. Estos últimos 3 días ha estado editando el mismo video, o sea, para que vean el nivel de detalle que le pone. Pero además de eso, él ofrece servicio de organizaciones del viaje familiar, en pareja, para acá. Pero cuéntame tú más, mi brother. Mira, normalmente las personas que vienen a Courchevel pueden estar un poco como perdidas porque son muchas cosas que tienen que organizar, desde el transfer, la estadía, los restaurantes, que es muy difícil conseguir reservas. Y yo como local prácticamente los ayudo a que todo esto esté organizado como al detalle, que básicamente puedan venir aquí y disfrutar tanto el chalet, el transfer, el helicóptero, si quieren llegar en helicóptero, si quieren llegar en vuelo privado, si quieren profesor de esquí. Esto es algo como que importante y clave para que disfruten sus vacaciones. Y mi brother, lo más importante, ¿cómo te pueden contactar? La forma más fácil es por Instagram. Listo, se los dejo aquí en pantalla y ya saben, no precisamente tienen que venir a un chalet de 192.000 euros la semana. Como les dije, hay precios más económicos y yo creo que Kevin puede adaptarse a todos los presupuestos. Eso sí, no le vayan a pedir que reserve un Airbnb, porque eso sí que no lo hace, eso lo hacen ustedes directamente a través de la aplicación. Pero créanme que les va a facilitar mucho el viaje. Y ahora sí, viajeros, este video llega a su fin. Quiero pedirles que si es primera vez que nos ven, y digo nos ven porque normalmente lo hago junto a mi esposa, la dibujamos aquí en palitos, pero se quedó en casa. No olviden seguirnos, comentar qué les pareció y sobre todo, si tienen preguntas adicionales, a mí todavía me quedan 4 días acá en Courchevel y este video lo voy a publicar mientras siga acá. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, déjenla en los comentarios, que junto a Kevin, que es local, que es profesional, pues estaré respondiéndolas. Y por favor, dejen un buen like. Nos vemos en 3 días con un nuevo video.